Suele Y pasar, pero bueno, ¿estás listo? listo. Ok, ¿Qué ya pedo, tienen... cachorros? Ah, ¿no, Hey, ¿qué verdad? pedo? Pues igual la plática es entre nosotros, pero también esa es tu cámara. Si tú quieres Ok, hablar a la cámara, también no hay problema. Puedes hablar directo a la cámara. Esta es la mía, entonces no pasa nada. vientos. Ok, ya tienes tu agua. Ya tengo aquí las cosas listas. Ya están las cámaras grabando. Ya están las luces. Ya estamos aquí grabando. Ok, creo que ya está todo. Mucha mierda. Exacto. Vamos a empezar. Gracias por caerle. En 3, 2. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy contento. Me disculpo por haber dejado como que un tiempo inactiva, perdón. Pues aquí todo lo que es el podcast, pero regresamos con un invitado que está muy cabrón. Es una persona que yo admiro demasiado. Lleva tiempo fuera de México haciendo cosas muy cabronas. Y bueno, sin más preámbulos, se los presento. Miguel Rodante, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Miguel Rodante aquí, bien, bien. Muchas gracias, es un honor estar aquí y pues vamos a darle. Vientos. Gracias, güey, por haberle caído. Sé que eres una persona muy ocupada, que pues te agarré, tuve suerte en una temporada que te encuentras aquí en México, entonces no pude dejar pasar la oportunidad. Entonces agradezco esto, güey, que me hagas un espacio ahí en tu agenda para que estés aquí. Es un gusto. Güey, para aquellos que no te conocen o que no te topan todavía chido, ¿cómo definirías lo que haces? Em, lo definiría como circo contemporáneo Ajá. o circo callejero también. Lo que pasa es que el circo en la actualidad Ujú. se empezó a dividir. Se han abierto muchas ramas del circo. Como la mayoría de la gente, especialmente aquí en México, por ejemplo, solamente tienen la imagen del circo clásico, ¿no? Así en la carpa de circo con Sí, sí, sí. animales, el malabarista en el caballo malabareando así súper rápido, cosas de ese estilo. A mí en lo personal, no es que no me guste, Ajá. pero no fue esa parte del circo lo que me atrapó, ¿no? A mí lo que me atrapó principalmente fue bueno, obviamente la sensación de satisfacción que me generó empezar a malabarear, pero después, poco a poco, conociendo más y más la comunidad malabarística y bueno, de circo en general, me di cuenta de que el circo era mucho más que una carpa de circo con animales y acróbatas Ajá. y circo clásico. Wow. Em, em- Conocí malabaristas, o bueno, a artistas de circo que habían viajado mucho, que habían compartido conocimiento con gente de Europa, por ejemplo, de Estados Unidos, o de otros países que ya van más adelantados en cuestión de, de las artes de circo. En Europa en general siento que está mucho más avanzado. Ellos Ujú. ya, simplemente con las escuelas de circo, por ejemplo, ¿no? Aquí en México no hay una escuela oficial de circo. Bueno, está Circo de Mente, que es más como un diplomado. Te da Ajá. un curso de 2 años y un curso de un año también, me parece. Obviamente tienen muchas movidas, tienen funciones, talleres y muchos artistas invitados todo el tiempo, pero sigue sin ser una escuela oficial de circo, ¿no? ¿Te Eh, puede decir, perdón, que es como un tipo de arte circense? ¿Lo definirías como de esa manera? Sí, definitivamente. Un tipo de Definitivamente arte es enfocado arte en de eso. circo, pero es circo contemporáneo. O sea, es Ok, como que ya ok. está, ya es como más multidisciplinario. Ujú. En el circo clásico, el malabarista era como el malabarista, ¿no? El acróbata era el acróbata, contorsionista es contorsionista. El circo contemporáneo está mezclando como muchas disciplinas. Ujú. Pues mezclar danza con malabares y música, Exacto. por ejemplo, teatro, clown. O sea, el artista em, de circo contemporáneo busca más como presentar una idea, como un show más, eh, como más como con mensaje o como para transmitir una idea, una sensación y no solamente como para impresionar con trucos, ¿no? Ver a una Entiendo, persona haciendo entiendo. algo que es... Tiene como un mensaje más allá, ¿no? De todo lo que sea bonito o atractivo. Sí, sí, exactamente. Igual, obviamente depende mucho del artista, ¿no? Hay artistas que su objetivo es como hacerte reír y Ujú. mezclan técnica de malabares, que pueden tener una técnica de malabares muy
muy sólida, pero al mismo tiempo también te hacen reír Claro. mezclándolo con clown, ¿no? Y al mismo tiempo hacen música, al mismo tiempo bailan y eso a mí fue lo que me atrapó. Te atrapó. Wow, Ujú. está muy cabrón. Y creo que partiendo de eso, a partir de algo que tú empezaste como a percibir a cierta edad, realmente como que en qué edad, más bien en qué etapa de tu vida sientes que te empezaron a gustar como que ese tipo de artes, como de circo contemporáneo. Pues la verdad, para mí fue algo muy especial porque bueno, fue en la adolescencia, ¿no? Yo tenía 16 años, estaba en el Ujú, bacho. eh, y estaba pasando como por un tiempo de reflexión y también como de depresión porque me había dado cuenta de que no había nada en mi vida que me hiciera especial o que me motivara a salir así como todos los días a hacer algo, ¿no? ujú. Como que yo sentía que no había algo que me identificara. Y principalmente teniendo un hermano que empezó a hacer música y que sabía que quería hacer música desde los 12 años y que era, o bueno, que es muy apasionado en lo que hace y siempre tenía algo que hacer y algo que lo identificaba, como que yo me di cuenta de que pues yo también quería tener algo Propio, ¿no? así. Algo que te identificara, tal Ajá, vez. y en ese momento no fue que pensé voy a hacer malabares, yo simplemente tuve la idea y dije, bueno, voy a estar abierto a empezar a tratar cosas Ujú. y encontrar algo que me guste, ¿no? Y después, pues, seguir con eso. Y como arte de magia, de verdad, el universo se acomodó a las cosas. Sí. No se pasó muy poco tiempo, una semana, dos, tal vez un mes. Y en la escuela, en el Bachilleres 4 de Culhuacán, por Ya, cierto. saludo al Bachilleres Ajá. 4. Parecía escuela de circo en un momento también porque se llenó boom boom así de malabares, pero bueno, eso fue Ya. después. Ahí bueno, no lo conocí, lo vi malabareando un chico, Ajá. 5 pelotas. Para mí era la primera vez que había visto una persona malabareando 5 pelotas, Fue, ¿no? fue con la manera como que, como lo descubriste, ¿no? Fue ese momento de pum, boom, tal vez. La verdad, no fue como que lo vi y dije, quiero hacerlo, como lo vi y me llamó la Ajá. atención, porque es algo que nunca había visto Ok, así ok. tan cerca por una persona que no era un artista de circo, Ujú, ¿no? ujú, Alguna ujú. vez había ido al circo con mis papás, Sí, pero sí, te sí. digo, nada que ver a un niño. Era completamente diferente. Aquí como que me interesó acercarme a él y preguntarle, ¿no? Así como, oye, ¿Qué ¿qué onda? onda con Ajá, ¿qué esto? ¿Me dejas onda? probar? Sí, sí, sí. Y ahí fue cuando conocí a Diego, que ahora es, eh, podría decir, uno de mis mejores amigos, si no es que mi mejor amigo es casi mi hermano. Ujú. Él me enseñó básicamente todo lo que aprendí en los primeros 5 años. Ajá. Eh, Como que me enseñó, intenté, se me hizo difícil, la verdad no pude porque yo tenía muchos problemas de coordinación, siempre desde chico tenía problemas de motricidad, no podía, por ejemplo, marchar o hacer jumping jacks y Ah, ok, ok, ese tipo de ok. cosas de coordinación Oh. básica Sí, 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 a sí. mí se me dificultaban mucho, como Ok, aprender ok. a andar en bicicleta, por ejemplo, Ujú. y cuando empecé a hacer malabares y intenté, se me hizo difícil, pero como que me gustó la sensación, así como dije, quiero lograr Oh. hacerlo, ¿no? Que sea malabarar 3 pelotas. Entonces después empecé a practicar ya cuando estaba en casa con más tiempo. De hecho es curioso porque fue ni siquiera en mi casa, fue en el taller de la cerrajería de mi papá, Ok, ok. que a esa edad de vez en cuando íbamos ahí a cuidarle el negocio, a echarle Ajá. la mano y en un momento estaba yo solo ahí en su negocio y tiene un bote lleno de como de chatarra, ¿no? Que a veces ocupa para sacar piezas, para Ujú. arreglar otras chapas. Y había un bote lleno de perillas, ¿sabes? Esas perillas de puerta Sí, sí, sí. pues viejas y eso había sido unos días después de haber De haber intentado malabar en visto, la ¿no? Este escuela chico. y Ajá. vi las perillas y dije, pues voy a intentar porque busqué pelotas o algo así, pero no No había nada había. ahí, como Era lo que que no. viste en ese momento, tal vez que se le pareciera, tal vez. Sí, entonces las agarré y no sé, estuve ahí yo creo unas 3, 4 horas y lo pude hacer. Pude malabarear las 3 perillas y ahí ya como que me gustó y cuando llegó mi papá le enseñé, le dije, mira, mira lo que puedo hacer y él me dijo, tengo un amigo que es payaso. Ajá. Bueno, es cerrajero también, pero Ajá. de su segunda profesión Otra porción. Ajá, ajá. su segunda profesión y su pasión es ser payaso. Ajá. Y su hijo es malabarista y ellos de repente tienen clases de malabares. Me dijo, si quieres, te puedo Wow. llevar con él. Que por cierto, debo agradecer a mi papá un montón por este apoyo y esta No más, qué motivación. Yo chido. nunca esperé. Esa respuesta, tal vez. Sí, sí, pero yo creo que mi papá también.
estaba emocionado de ver que había algo que en lo que yo me había interesado. Sí, 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 sí. Y bueno, me apoyó, me contactó con esa persona, fui al taller. Como que fue algo que me atrapó. Por primera vez en mi vida había algo que quería hacer Ujú. solamente por la sensación de hacerlo, ¿no? No era Claro. porque tuviera que hacerlo o porque iba a hacerlo con alguien más, algo que yo podía estar solo y hacerlo y disfrutarlo, Sí, ¿sabes? yo creo que en ese momento descubriste la pasión por hacer algo, tal vez. Porque como dices, no lo hacías como que por alguna obligación o no te sentías como que Ujú. presionado de que, tal vez como cuando estabas morrillo y que ibas a un equipo de fútbol o tenías un equipo de fútbol y tenías que ir porque sabías que era como que el deporte por excelencia que le gustaba a la familia o no sé, Sí, a tu entonces... papá, ¿no? Que Ajá, siente exacto. que de hecho también pasé por ahí en algún momento, que a mi papá le gusta mucho el fútbol y sí estuvimos en un equipo, pero mi hermano y yo los dos fuimos muy, muy malos para el fútbol, aunque en algún momento sí fue mi pasión, pero bueno, pasó, gracias a Wow, Dios. qué chido que de esa manera como que hayas descubierto pues tu pasión o algo que te guste, que te nazca hacer. Y bueno, gracias a eso o esa pasión, yo siento que te llevó a algo que tú nunca imaginaste o tal vez nunca esperaste, que es el haber ido a otro continente a desarrollar esto, a empezarlo a hacer y darte a conocer de esta manera. ¿Por qué decidiste irte a Europa? La verdad es que no fue decisión mía Ujú. y de hecho yo siempre digo que yo no elegí lo que hago, sino lo que hago me eligió a mí o Ok, simplemente se me dio. qué Siempre chido. se acomodó todo perfecto en los tiempos perfectos para que pasara. Desde que conocí a Diego que me enseñó a hacer malabares, Ajá. cuando mi papá me vio hacer los malabares y que me conectó con su amigo y me empezó a dar talleres. Y luego cuando empecé a trabajar en el semáforo porque este Diego, este amigo Ajá. que me enseñó a hacer malabares, iba al Ok, ok. semáforo después de clases. O sea, era clase, se acababa y iban a chambear al semáforo. Sí, No, bueno, ahí qué está el chido. Bacho 4 y cerca está la ¿cómo se llama? La Virgen Ajá. y Escuela Naval. Estamos hablando de Ciudad de México. Ajá, es un crucero que si son malabaristas callejeros probablemente lo Ya. conocen. Si no, es un crucero donde gente va a trabajar en el semáforo. Ujú. La verdad, cuando él me dijo eso, como que para mí, o sea, yo tenía como 16 años y pues tienes un montón de prejuicios así como de, no, la gente de los semáforos son Sí, no. gente bien pobre o indigentes o, ¿sabes? El típico de tu mamá que te dice, "Ay, no, esos drogadictos o Sí, cosas claro, así". claro, claro. Entonces yo como que sí me dio Lo cosa, pensaste. pero dije, bueno, lo voy a acompañar. Ujú. Él no me dijo, vamos a trabajar, me dijo, acompáñame, porque íbamos a ir como una fiesta o algo así después. Me dijo, vamos, voy Y a de ahí trabajar nos una vamos. hora, sacamos lo del pasaje o la comida o lo que Sí, vaya para a la gastarse peda, allá, ¿sabes? ajá, y después vamos. A huevo. Y fui con él y otra bola de amigos también que se Ujú. juntaban ahí. Y no sé, lo vi haciéndolo y él también como que tiene una onda así, bien de, todo es muy fácil, así como sin que, él es una persona que de verdad tiene un talento natural para que no le importe lo que piensen los demás. Entonces cuando lo vi a él haciéndolo, que para mí cambió toda la idea que yo tenía, ¿no? Ya dejé de verlo como algo de gente, pues, como malandros o Ajá, gente ajá, ajá. pobre o cosas así Ujú. y ya lo vi más como una alternativa, ¿no? Sobre todo a esa edad que nosotros estabas en el bacho, es como un trabajo que puedes ir a hacerlo Claro. a la hora que tú quieras, Ujú. el tiempo que tú quieras y pues bueno, ya lo que ahora sea mucho o poco es mejor que nada, ¿no? Claro. Encima estás haciendo algo que te gusta. Sí, y más como que a esa edad de que eres un adolescente y eres estudiambre, entonces pues, realmente la única manera en que tú puedes conseguir recursos pues es pidiéndole a tus papás, ¿no? Y también uno Ujú. como ya a cierta edad pues es lo que menos Quieres quieres ser estirar la mano independiente. para que Ujú. ellos te den el dinero, ¿no? Te lo pichen. Yo creo que buscamos como que a otras alternativas como para decir, no, güey, este dulce yo me lo compré, ¿no? Con mi esfuerzo, Ajá. con mi trabajo, entonces qué chido. Sí, sí, pues así, te digo, así pasó, lo fuimos y ya me di cuenta de que Ajá. de hecho sí se ganaba. No, o sea, no es como que de hacer el super varo, pero para una persona de esa edad Güey, era. perdón, es que por ejemplo, y te entiendo muy cabrón, porque yo a mis 15 entre mis 15 y 16 años, güey, yo fui cerillito, güey. Entonces, pues realmente son trabajos bien, ¿cómo se dice?
menospreciados, güey, Ujú. porque realmente yo de cerillito, y yo creo que entra en mi top 3 de mis trabajos mejores pagados, güey, porque, o sea, yo de cerillito, güey, yo Ujú. trabajaba entre 3 horas y media, 4 horas, y sacaba por Están día, chidas las güey, propinas, ¿no? 500 varos, 400 No varos por día, güey, mames. y trabajando un rango como de 3 horas y media, 4, entonces, Guau, qué loco. cuando haces Después le dices a tus números, maestros del bacho de una escuela pública y se enojan, así como, no mames, yo tengo 2 licenciaturas y yo trabajando aquí me pagan 20 exacto, pesos la hora, 20 no sé cuánto. entonces es algo bien curioso, güey, te sigo, Ujú. güey. Bueno, sí, te decía ya cuando vi cómo estaba la movida, de que de hecho sí se podía hacer algo, así Ajá. como pues, ahorrar una lana de eso. Empecé a ir también con él y pues ya empecé como a generar varo Y sus y me ingresos. gustó. Digo, en ese entonces como que yo estaba en una onda, pues, sabes, como cualquier adolescente, ¿no? Quieres tener ropa bonita y Claro, güey, claro, como, claro. eh, sí, no sé, como pertenecer a algún tipo de clase social o Sí, cosas de adolescentes, vestir ¿no? chido. Ujú. Ajá, entonces, pues, primero, digamos que las primeras cantidades grandes de dinero que logré recuperar del semáforo, pues, Ujú. se fueron en cosas así como ropa y, no sé, cosas sin mucha importancia, pero después, ya obviamente, con el tiempo, como que empecé a invertirle más a mi material. Por Ujú. ejemplo, me compré clavas nuevas y ya iba como que poco a poco, eh, pues, mejorando más a mi técnica y también mis herramientas de trabajo, ¿no? Y que también siempre es como buena motivación. Cuando te compras algo nuevo, quieres usarlo y Sí, quieres ser claro, mejor claro. y... Y lo usas con orgullo porque es algo que tú trabajaste, güey, que te chingaste para obtenerlo, güey. Entonces, Sí, siento un orgullo muy chido, sí, 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 sí. y pues de ahí para adelante como que ya, mientras más iba mejorando mi rutina, pues ibas ganando más y más, también después pues, vas encontrando tiempos para trabajar más tiempo, después Ujú. te vuelves más responsable y como más disciplinado. Llegó un momento en el que de verdad yo lo tomaba muy en serio porque después cuando tenía 17 años, cuando cumplí 17, mi hermano y yo nos independizamos, nos mudamos a un departamento que era en realidad como en una propiedad que era de mi abuelo, así que nos Ok. cobraba menos de renta, pero aún así... Pero ya era algo propio, ¿no? Ajá. Sí, ya era algo propio, digo, ya vivíamos solos, pero ya había que pagar una renta, ¿no? A lo mejor no era mucho, nos dejaba como precio banda, porque pues era nuestro abuelo y el Ujú. departamento como que no estaba al 100%, pero igual ya era una responsabilidad, ¿no? Así de pagar y aparte pues ya de tu comida y Sí, de sí, ser sí. Ya tienes independiente, ¿no? gastos, ¿no? Sí, sí, independiente. Ajá. Y la verdad es que me gustó, no sé, la sensación así de, sí, sí puedo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, claro. puedo ser independiente, hacer mis cosas. Y pues de ahí solo se empezaron a abrir puertas. Diego, debo mencionar que fue una pieza clave porque él siempre no solamente nos enseñaba, sino que es una persona que siempre está empujando, siempre está buscando cosas nuevas, siempre está tratando de seguir para adelante, de aprender más, de llegar más y más Qué lejos. Entonces chido. él como que siempre nos motivaba y y como él con el tiempo se dio cuenta de que nosotros sí lo seguíamos, o sea, como que sí le llevábamos Sí, el le hacen ritmo, segunda, huevo, le huevo. hacíamos segunda, pues empezamos a trabajar juntos y nos salió trabajo así de la nada, de verdad, nosotros ni siquiera tuvimos que buscar, pasamos de estar trabajando en los Los semáforos así, semáforos. echando pases y eso, a ir a bodas, ¿no? De un show de pases de, no sé, 20 minutos, luego hasta trabajar con el gobierno haciendo publicidad para lo del INE, Wow, qué luego chido. todo tipo de verdad, todo tipo de cosas que nunca me había imaginado Imaginado. nos llegaron así. Ni siquiera teníamos nosotros que buscar o hacer publicidad o Ujú. nada, nada más de los eventos. El simple hecho de ir por ahí en monociclo jirafa ya como que llamaba mucho la atención de la Atención. gente. Además, en ese entonces el monociclo jirafa en la Ciudad de México como que no era ¿Mm? muy común, Ujú. incluso en la escena de malabaristas, ¿no? Y Diego, de hecho, fue... La primera vez que vi un monociclo jirafa así de frente fue de Diego. Ok, ok. Que él, cuando lo vio, como que le encantó y se lo mandó a hacer. Y después siguió la cadenita. Después yo también me mandé a hacer uno y él me enseñó. Después yo Ah, le ok. enseñé a mi hermano. Entonces él fue como que él veía algo, él lo hacía y entonces ustedes decían, ah, no, está chido. Entonces ahí se hacía como que el pase, ¿no? De generación, de Exactamente. cierta Y, manera. y el show que hacíamos iba creciendo poco a poco. Así como Wow. que empezamos como haciendo pases de clavas. Sí. Solamente entre los tres en el piso. Y después empezamos a integrar más Más cosas al objetos. show. Ajá, el nivel de dificultad iba incrementando. Ok. Luego, aparte, los monociclos, yo diría que fue un parteaguas. Por lo que te digo que no es muy común. Sí, sí, Y sí. como una persona cuando ve a alguien en monociclo, no solo un monociclo normal, pero un monociclo jirafa, Ujú. ya es como.
Wow, siempre, siempre, de verdad, ir caminando en la ciudad con el monociclo jirafa Llama la era atención, así, cabrón. todos los días las mismas preguntas. ¿Cómo te subes cómo te subes a ese bicicletón? Sí, sí, sí. Porque aparte nadie se sabe El nombre el nombre. Le dicen, técnico. ajá. Unos te dicen triciclo, otros bicicleta, Sí, sí, otros sí. bicicletón, bicicletota. Y siempre, ¿cómo te subes? ¿Cómo te bajas? Es muy difícil, no sé qué. Y llama mucho, mucho la atención. Entonces yo siento que también por eso nos empezó a caer trabajo. Como que todos querían llevar ese Sí, show así llevar de... eso pues sí, a su fiesta, a su boda, al evento, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ahí empezó como que a haber más chamba, más trabajo, y fue como con base en eso, en que surgió la idea de irse a Europa, o en realidad cuál fue el parteaguas. Como te decía, no fue mi decisión, Ajá. sino fue idea de Diego, porque Diego tenía un amigo que era también de una generación antes, diría yo. Porque pues en esta onda de los malabares también ha Ujú. habido como generaciones, ¿no? Están Claro. los pioneros, que pues gente que iniciaron con los malabares, incluso antes de que hubiera YouTube o que pudieras ver videos. Ajá. Hay, no sé, solamente por decir a algún artista de ese tiempo, está Santi Malavari o Conejo Lunar, Raúl Cañas, no sé qué son algunos, hay más, Ujú. pero esos son como los tres que yo Más populares, tal sigo vez. más, Ajá. los que más me gustan y bueno, que he visto sus trayectorias. Mucho respeto, saludos a Ya, los carnales, chido. mucha inspiración. Eh, Estábamos en lo de, ¿qué fue? ¿Cómo surgió que se fue a Europa? sí. Bueno, ellos digamos que estos que acabo de mencionar eran la Ujú. primera generación, ¿no? Y después la segunda era Nacho, bueno, que es un amigo que conocimos después, que fue el que le enseñó a hacer monociclo jirafa a A Diego. Diego. Ajá, que ya era una generación más como de... sí, ya había un poco más de información. Seguía siendo algo muy inusual, Ujú. pero ya había un poco más de información, ¿no? Y bueno, este muchacho Nacho, el payacho borracho, por cierto. Yeah. Saludos, ahí en Majahual. Él le enseñó a Diego y en algún momento por, no sé, el destino eh, se conoció con la que es actualmente su esposa, Ah, qué Caro, chido. una chica de Alemania, de Stuttgart, Ujú. y ella lo invitó a Alemania, entonces fue y se dio un rol por Alemania, conoció obviamente malabaristas en Alemania, en otros, creo que estuvo también en otros países de Europa, no estoy seguro, la primera vez creo que solo Alemania. Pero bueno, el caso es que él, estando allá, vio que se podía también viajar haciendo circo en la calle, ¿no? Ok, Haciendo ok. malabares, trabajando, Ajá. haciendo show, haciendo semáforo, ese tipo de cosas. Y cuando él le dijo a Diego, Diego como que Yo creo que en ese momento fue como el momento de Eureka, tal así como que. ¡Fua! Y es que imagínate, nosotros ya estábamos en un momento como estable Ujú. de nuestro trabajo, que eso es algo que pienso ahorita. En ese momento para mí yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, Que, que, ¿no? que inclusive creo que los llegué a ver en el periódico, creo. O sea, Sí, siguieron a salir hasta en el periódico. estuvimos en el periódico como 2 veces, pero Qué hay uno en chido. especial que me encanta porque es algo que lo voy a tener como recuerdo toda mi vida. Ajá. Y fue un día antes de irnos a Cancún. Bueno, porque antes de ir a Europa fuimos a Cancún porque nuestro vuelo salía de Cancún. Ajá. Y bueno, nos íbamos a ir a Cancún. Un día antes estábamos trabajando en el semáforo en Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte. Ok. Monociclo nuevo, recién pintadito, que es lo que nos íbamos a llevar a Europa y todo. Ujú. Fuimos ahí, estábamos trabajando y un periodista llega y nos dice, ¿qué onda, chicos? ¿Les puedo tomar unas fotos? Que tengo que hacer una nota, pero no Qué tengo chido. nada. Entonces, pues, aunque sea ahí para la sección de cultura, Cubrir, ¿no? cubrir esa nota. Ajá. Y empezamos a platicar un poco y cuando le dijimos que nos íbamos a Europa, el tipo ni nos creyó, ¿no? Así como de, ¿Cómo ¿en crees, serio? no? O sea, Sí, están aquí sí, sí. trabajando en el semáforo y ya nosotros le contamos, no, sí, mira, está así, ya está. Yo siento que ni nos creyó, pero como que él dijo, de aquí voy a agarrar esta nota Sí, porque tiene que suena ser. interesante, algo, Sí, o sí, sí. sea, tal vez si es mentira o no. Hay una buena historia aquí. Ajá, exacto, y ya nos hizo una pequeña entrevista Ujú. y después sí nos tomó las fotos y la nota que salió, el encabezado se llamaba Malabareando por un sueño. Y eso fue Wow. algo que él sacó, o sea, ni nos preguntó ni nada. Yo Ujú. cuando lo vi, me encantó, como Sí, sí, sí. que tiene mucho sentido, porque sí, para nosotros era nuestro sueño ir a Claro. Europa, ¿sabes? Yo antes de hacer malabares nunca me pasó por la cabeza que iba a ir a Europa, sobre todo a esa edad, acababa de cumplir 18 años. Wow. Y aparte, ir haciendo algo Que te gusta, que me gusta y que güey. llevaba haciendo relativamente por poco tiempo. En ese entonces llevaba 2 años malabareando nada más, Ujú. empecé con 16, ahí tenía como 18. Pero bueno, pasó esto del periódico, nos entrevistó, luego al día siguiente, 2 días después, nos fuimos a Cancún.
súper chido el recibimiento. Llegamos, era el Día Internacional del Circo, entonces había una convención en un parque, el Parque del Artesano ahí en Cancún, la gente que sea de Cancún, Ya. que lo conozcan, ahí el Parque del Artesano. De hecho, siguen habiendo de vez en cuando encuentros de malabares. Ujú. Bueno, llegamos ahí, estaba el evento, recién llegados así de la estación del ADO de ahí de Cancún. Vamos llegando, no teníamos ni siquiera dónde quedarnos ni nada, íbamos con los monociclos y las mochilas así pues, ¿sabes? Viajero. Sí, 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 Y, mochilazo, mochilazo. ajá, llegamos y nos encontramos con la sorpresa de que estaba este evento y nosotros, no mames, pues chingón. O sea, Llegamos y quedaron luego, bien, luego luego. que nos preguntan si queríamos presentar, ¿no? Porque pues, normalmente en los eventos de circo de este estilo, como que al final del día hay un show, una varieté, ¿no? Y presentan varios artistas. Entonces ahí llegamos y nos preguntaron si queríamos presentar. Y dijimos que sí, 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 obviamente. jalo. Y estuvo súper chido, no sé, me gustó mucho la vibra, a la gente le gustó mucho el show. Nosotros lo disfrutamos un montón, conocimos gente bien chida. Conocimos a alguien para que nos dejara dormir en su casa Ok, por ese por esa tiempo que íbamos a estar temporada. ahí, que era Ajá. una semana nada más, pero bueno, ¿sabes? Para que haya salido así de espontáneo, de que Espontáneo, estuvo muy vamos llegando, cabrón. no teníamos contacto, de repente llegamos ahí a un evento de circo y ahí mismo nos cae el lugar para dormir una semana y todo. Ah, Eh, sí, muy, muy chido. Ya después de ahí, una semana después nos fuimos a Bélgica. ok, ¿y cómo fue ese viaje a Bélgica? Ese primer esa primera experiencia, ¿cómo fue para pasar, ya sabes, lo que es la aduana, lo que son, pues, de cierta manera, ciertas restricciones que llega a tener, pues, para ingresar a un país así que es como Bélgica? Pues mira, aquí se viene lo Ok, interesante. ok. Esa es la parte en la que si mi vida, en algún momento alguien fuera a hacer una película, o a lo Ujú. mejor no de mi vida, pero de la historia de Circo Rodante, esa sería la parte donde la película se pone buena, A huevo, a ¿sabes? huevo. Bueno, antes de empezar a contar cómo fue, Ujú. te voy a dar un poco de contexto. Cuando Diego nos propuso ir a Europa, para mí al principio fue una emoción así muy grande. Creo que nunca había estado tan emocionado en mi vida por la manera en la que él me lo contó y que yo sabía que sí podía funcionar, ¿no? Como que sí era Sí, sí, algo tenía que... como coherencia, ¿no? Todo Exacto. lo que Además de estaba que pues pasando. yo ya conocía a Diego, ya había trabajado con él, sabía que lo que nos decía era algo de verdad real, como que se Ujú. podía hacer, no era una persona así como que... Estoy fantaseando o Ajá. algo. Además de que sí es, como te decía, es alguien que siempre está así muy dedicado, muy trabajador, mucho entrenar, entonces es alguien en el que puedes confiar para un proyecto así, ¿no? Entonces lo pensamos, primero entre nosotros tres dijimos, sí hay que hacerlo, pero obviamente pues ese era el primer paso, pero después había que platicarlo con nuestros papás, Ujú. porque bueno, en este caso, nosotros ya nos habíamos independizado, pero pues aún así no teníamos Sí, claro. los recursos suficientes para ir, ¿no? Ujú. Pero casualmente los tres en ese momento teníamos cada uno un coche. Diego se había comprado un Clio de pues, ahorros así Ujú. de mucho tiempo. Mi hermano tenía un Bocho que le había regalado mi papá. Y yo tenía un Pointer que también me había regalado mi papá. Fue una onda así como, yo me imagino, yo lo sentí que fue como cuando nos independizamos. Ujú. Como que siento que mi papá como que sintió así no sé, no la Responsabilidad. responsabilidad, pero como que quería darnos algo Ujú. no como recompensa, pero como muestra de... Pues que tal vez ibas, él sigue ahí, ¿no? Tal vez, no sé. Sí, sí, así como que yo siento que él como que le gustó que ver que nosotros estábamos bien dedicados haciendo nuestra chamba y todo, entonces dijo, bueno, ya se independizaron todo, ya no sé, pues ya viven solos y pues, ahí les va, ¿no? Un Ujú. carro así. Igual eran, pues, te digo, un bocho, no sé, es un No, güey, pero carro está súper barato para cabroncísimo, güey. nosotros fue, no, bueno, mames, ese bocho lo amamos y el Pointer también lo amamos, ya te había contado así historias que pasaron en el carro, no sé. Pero bueno, el caso es que, aunque no lo había regalado, no era como que podía así nada más venderlo y ya hacer lo que fuera, ¿no? Pues Sí, había sí, que sí. consultar con ellos así qué ¿Qué pensaban y pensaban? si nos apoyaban. Y como siempre, cuando les contamos la idea, nos apoyaron. Así, Chido. sencillo. La verdad, no me lo esperaba, pero estoy muy agradecido con mis papás porque nunca nos detuvieron. Siempre, siempre, siempre nos apoyaron en todo. Sí, aunque ellos no tuvieran ni idea, ¿no? De lo que... Pudiera pasar, tal vez. Exactamente, o sea, ellos no tienen ni nada de experiencia de cómo son los controles de aduana, por ejemplo, o el proceso de ir a otro país, o visas, o cuestiones legales, o cómo es simplemente estar en otro país, ¿no? Idiomas y contactos y lo que sea. Eso es bien chido, güey. Siento que nuestros papás,
de cualquier persona. Sí, yo creo que siempre a sus hijos pues quieren verlos hacer algo chido y lograr algo que tal vez ellos no en algún momento pues han hecho, ¿no? Y ellos siempre quieren como que nosotros seamos más que ellos y eso está bien chido cuando tus papás pues ponen todo de su trabajo, de su esfuerzo, pues para verte pues feliz, güey, y realizar como que esos sueños. Entonces, qué chido, güey, que te Sí, apoyaron, porque hay otros casos desafortunadamente pues de que tal vez los papás son un poco más egoístas. Y a veces son las personas que te arrastran a veces sí. a no volar, güey. Bueno, también debo mencionar que yo considero que nosotros nos ganamos su confianza Claro, y su respeto. O sea, cuando nos salimos de la casa, yo estoy seguro que ellos pensaban, les van doy a tres regresar. meses. Sí, sí, sí. Pasaron 3 meses, les doy 6 meses, pasaron 6 meses, un año. Ya llegó un momento en el que decía así como, oigan, vengan a visitarnos, porque nosotros también Sí, al principio cuando salimos así como, ¿sabes? Con el orgullo así de, no los vamos a ir a ver, no vamos a ir a comer de su comida, queremos ser sí, independientes. sí, sí. 6 meses comiendo basura, ¿no? Así de cuando recién Pero estoy bien, ma, te estoy... independizas. Ajá. La verdad a mí me hizo crecer mucho como persona también porque valoré un montón a mis Sí, papás, valoras ¿no? A muchas los dos. cosas que a veces das pomo y a veces llegas a casa y pues no sé, ya está la ropa planchada o Sí, lavada, la la comida, güey. Todo lo comida. que, el tiempo que te lleva cocinar, sobre todo aquí en México, que cocinar es cocina, ¿sabes? Sí, No sí, es sí, cualquier cosa. sí se lo dedicas. Bueno, de hecho, creo que de ahí nuestra relación como que mejoró un montón. También cuando nos independizamos, ya como que nos empezamos a ver más como, eh, no sé, como adultos o más como gente seria. Y siento que por esta razón ellos nos apoyaron, como que ya teníamos credibilidad, como que ellos ya confiaban en nosotros, Bien, ¿no? ustedes. Y bueno, entonces les platicamos la idea, nuestro plan era vender los carros que nos había regalado mi papá, que nos iba a alcanzar exactamente para lo que costaba el vuelo, tal vez nos iba a sobrar un poquito más. Ujú. Y ya, ¿no? Después lo que nosotros íbamos a tener para gastar allá en lo que empezamos como a ver cómo estaba la movida así para trabajar y eso, pues eran ahorros que teníamos, que igual no era mucho, de verdad, no subía yo no tenía más de 5,000 pesos o algo así, Ujú. que No manches, qué ahora que lo cabrón. pienso, para una persona que nunca ha estado en Europa, con 18 años, que nunca ha estado fuera del país, llegar a un país Que no que no conoces ni hablas el conoces idioma, güey. y con 5,000 pesos en la bolsa, fue arriesgado, Sí. fue muy arriesgado, pero bueno. Eh, Continúo con la historia y vemos qué pasa con esa onda del dinero. Bueno, resulta que sí, nos autorizan todo, vendemos los carros, ya empezamos a ver qué onda, pues, a buscar vuelos. Es bien interesante Ujú, porque vimos que el vuelo más barato para viajar de México a Europa ujú, era Cancún, Bruselas. Y Bruselas, pues, es la capital de Bélgica. ujú. Bélgica es la capital europea en la actualidad. Es una ciudad muy importante. Ahí está el Parlamento Europeo. Y es curioso porque no mucha gente conoce Bélgica. ¿Sabes? Cuando hablas de Bélgica se imagina que es una parte de Francia o algo, algún Sí, sí, lugar sí, sí. en Europa, pero no sabe ni siquiera dónde está. ¿Dónde está? Pues para nosotros era lo mismo. Nosotros de geografía no sabíamos pues, nada, ¿no? Obviamente escuchas hablar de Francia, o sabes dónde está Francia en Europa, pero no Medio lo exactamente ubicas, dónde. claro. Y bueno, Alemania, los países como Más más, populares sí, los chicos populares del de salón Europa. europeo, ¿no? Y bueno, ya pues compramos ahí, vimos dónde estaba Bélgica, dónde se localizaba, es un país bien pequeñito, pero pues chido. Investigamos qué idiomas hablan, pues hablaban francés, eh, Flemish, que es como una variante del alemán, de Ujú, hecho, del alemán o del holandés, ujú, ujú. yo los confundo. Pero bueno, hablan 3 idiomas, ¿no? Es que es el Flemish, alemán o holandés, uno de esos dos, y francés. Ok, Inglés, obviamente, bueno, también lo hablan, pero no es como un idioma local, sino ok. simplemente porque pues, es internacional. Ujú. Nosotros no hablábamos Ni ni uno, uno ni de uno de esos, todos ni esos. siquiera inglés, pero Ajá. bueno, ya ahí como que pues, nos la aventamos, sí, no nos agüitamos, digamos, ahí nos las arreglamos. Sí, sí, claro. Eh, Nosotros no sabíamos nada del control. Investigamos así como requisitos para entrar a Europa, ¿no? Y legalmente lo único que necesitas es el pasaporte. Ujú. No necesitas visa o cosas así como para ir a Estados Unidos o otros países, ¿no? Entonces dijimos, venga, pues sí, ya tenemos pasaporte y chido. Eh, Te digo, mis papás nunca habían salido del país. No conocíamos mucha gente que hubiera salido del país que nos dieran este tipo de información. Como que cuando le preguntas a alguien que te dé consejos para cuando vas a viajar, te Ajá. dicen toda clase de información sin importancia, como de no lleves líquidos en tu maleta de el carry-on, ¿no? Ajá. O cosas así que ¿Sabes? Como digo, que... no es muy importante. Ajá. Si
Si te tiran tu botella de agua, un perfume que traes ahí que se te olvidó poner en la maleta de check-in, digo, está Sí, no hay feo, gran pero problema. no es gran cosa. Sí. Pero que te digan la información realmente importante de qué tienes que tener preparado cuando llegues y encares al policía de la Ujú. aduana, eso no mucha No te lo gente te dice. lo dice, ¿no? Como que ellos no sé si ya esperan que tú lo sepas por arte de magia o qué. No sé, pues bueno, nosotros no sabíamos nada de esto. Total que llega el día, viajamos de Cancún a Bruselas, súper emocionados, bien tranquilos, nada pues no sabíamos, entonces no teníamos nada que temerle, ¿no? Porque nunca habíamos estado en una situación así, estar en otro país. Ujú. Nosotros éramos 100% Seguros. seguros y eh, positivos, ¿no? Todo Ujú. el tiempo así pensando positivo, positivo, positivo. Y pues ya llegamos, entramos al aeropuerto, viene el control de policía, ya se dividen las líneas, ¿no? Pasaportes europeos y todos los demás pasaportes, ya entramos y nos toca el turno de pasar a ver al policía. Nos acercamos los tres y ya ahí empezamos mal, ¿no? Así como, hi, how are you? O something. Pero nos habló en francés y nos dice Ajá. como, sorry, we don't speak French. Y Ajá. después nos habla en inglés Eres un inglés. y nosotros como, sorry, we don't speak English. Y ya de ahí como que era una mujer, me acuerdo, Ajá. una señora oficial. Y ya nos dice así como luego, a ver, pásenle para acá. Ahorita vamos a Ujú. traer como un Como traductor. un cuartito. Sí, separado. Y ahí fue donde empezó la pesadilla. Nosotros todavía no sabíamos, pero Oh. ahí se venía una serie de eventos, Sí, no muy afortunados. sí, no muy afortunados, demasiado estresantes, frustrantes y tristes. Pero la verdad es que fue una de las experiencias más enriquecedoras. Ajá. Chido. Ahí nos llegaban varios policías a Ujú. tratar de preguntarnos cosas. Nos preguntaron como, ¿por cuánto tiempo vienen? ¿No? Ya cosas básicas así de inglés que sí podemos contestar. Y nosotros sabemos que tenemos legalmente para estar en Europa 3 meses. Entonces dijimos, bueno, pues vamos por 3 meses. Por 3 meses. Nuestro boleto de regreso era después de 3 meses exactamente. Entonces cuando les dijimos eso, ellos dijeron así como, No van a estar cua- trabajando aquí, van a estar aquí viajando por 3 meses. Ajá. Han de tener mucho dinero, ¿no? Sí, claro. Y en Bélgica en ese entonces te pedían para turistear Ujú. 45 euros por día, ¿no? Mínimo, que es lo Mínimo. que ellos estiman que tú vas a gastar en hospedaje y Sí, comidas. claro. Y cuando nos dicen eso, te digo, tenía Oh. como 5,000 pesos Sí, algo sí, así en sí. la bolsa. No tenía ni tarjeta de crédito. No teníamos una reservación de hotel. Nosotros pensábamos así como, no, llegamos ahí, Llegamos ya allá, lo vemos checamos. ahí. Ajá, ahí vamos a un hostal, algo barato, no Ujú, sé. ujú. Y pues no, obviamente al policía como no tienen dinero suficiente, no tienen tarjeta de crédito, no hablan ningún idioma, no tienen reservación de hotel. Su regreso es después de 3 meses, ¿cómo le van a hacer, Sí, no? sí. Ahí fue como cuando me di cuenta de que había sido muy ingenuo, muy estúpido, Claro. fue una lección dura, pero muy importante. Siempre tienes que informarte acerca de cuestiones em, de pues, bueno, legales o, Ujú. ¿sabes? Este tipo de cosas que van a tener que van a ser de importancia cuando se trata de una decisión que va a afectar tu plan Sí, claro. de una manera, pues, bueno, grave, ¿no? Ajá. Bueno, ya después de varias entrevistas nos nos trajeron un traductor. El traductor llegó solamente a decirnos que no nos habían aceptado, que no cumplíamos con el perfil de turista. Entonces, no estábamos Oh. deportados, pero estábamos rechazados. Rechazados. Entonces nos regresaron. Pero en Oh. esos casos, cuando un país no te niega la entrada, Ujú. la aerolínea que te llevó tiene la responsabilidad de mandarte de regreso. De regreso. Y esta aerolínea tenía envuelto un avión de regreso hasta 3 días después. Nosotros Ujú. llegamos el lunes y el jueves nos regresaban. Entonces, en este tiempo, nos llevaron a un CIE, que es un centro de internación, ¿cómo se dice? Internamiento de inmigrantes o algo así. Ujú. No recuerdo bien qué significan las siglas, Las pero es algo siglas. así como un centro donde... Sí, donde todos esos tipos de casos como que los ponen ahí Ajá, sí, exactamente. los inmigrantes que tienen problemas así como Ujú. de papeles o algún proceso, cosas así como nosotros, ahí los dejan, ¿no? Ujú. Mientras Se pueden regresar, solucionan tal su vez problema, solucionar. ajá, Ujú. o los regresan. Entonces llegamos ahí y la verdad he de confesar que fuimos muy afortunados de que fuera Bélgica y no otro país, porque el CIE de Bélgica es, yo creo que uno de los mejores del mundo. Era como un hotel. Oh.
no con rejas, pero sí, o sea, no podía salir, ¿no? Claro. Pero teníamos comida 3 veces al día, comida súper chida. Bueno, o sea, súper chida, pues estilo belga, así, esas embutidos, muchas papas y cosas así, pero bien calientita, Pero bien, preparada al claro. día. Sí. Todo gratis, agua, todo era gratis excepto cigarros. Si fumabas, pues bueno, tu adicción te la pagas, ¿no? Pero todo lo demás era gratis, café gratis todo el día, había consola de Chido. PlayStation, había mesa de billar, había canchas de voleibol, de fútbol y de básquetbol. Wow, Tenían instrumentos que te podían prestar Wow, qué chido. y tenían gente que trabajaba ahí para hablar con la gente que estaba ahí internada para que para que no estuvieran tan deprimidos, ¿sabes? Como para ver cómo estaban. Sí, como un psicólogo o algo así, como Exactamente. para apoyarte en ese momento. Sí, eso pues, fue como que la primera vez que yo me di cuenta de lo que era el primer mundo, ¿no? Un servicio así de esa manera, claro, en el que es muy, no sé, como muy profesional, así como muy sincero. Digo, bueno, obviamente pues hay muchas cosas que vienen detrás, política y whatever, pero en ese entonces yo pues sí, no sé, fue una experiencia, a pesar de que no entramos al país, pero tuvimos este encuentro con los europeos, ¿no? Sí, claro. Aunque haya sido en esa situación, pero bueno. Estuvimos ahí el primer día llorando todo el día, ¿sabes? Nuestro sueño se fue así, claro, al basurero, nos iban a regresar, el dinero estaba perdido porque obviamente no te regresan el dinero. Sí, no mames. Llegó un momento en el que estábamos sentados y es cuenta que es un círculo, ¿no? Y estaba dividido en 4 partes. Una era el área de comida y chill out, así como una sala donde estaban los videojuegos y los instrumentos. Y luego las otras 3 partes, que de hecho estaba dividido en colores, eran habitaciones para la gente. Y era curioso porque cada color estaba dividido para gente de diferentes regiones. Nosotros estábamos en el color de latinos. Y de hecho a Diego le tocó compartir cuarto con un brasileño y está ahí otra gente de Latinoamérica, gente de Venezuela, otros países. Luego estaba parte de África, pura gente de África. Así de hecho era la región que predominaba. Había mucha gente de África. Y luego la otra parte era como para el resto, ¿no? Asiáticos y Medio Oriente, cosas así. Y obviamente pues era la vibra que había en ese lugar, pues era un poco, muy... ¿Tétrico tal vez? No tétrico, porque las instalaciones estaban muy bonitas y te digo, tenían muchos servicios y muy cómodos. Ajá, como que no era tétrico, pero era muy triste. Como que toda la gente que estaba ahí era porque tenía problemas legales. Entonces, pues obviamente estaban pasando por un momento difícil, estás encerrado. Sí, claro, porque obviamente todas las personas que estaban ahí pues tenían la ilusión o el mismo sueño que tú de llegar, ¿no? Sí. A Bélgica. No, es que también lo que pasa es que no era solamente gente que habían sido rechazados, sino cualquier tipo de gente. Había gente que estaban aplicando para un permiso que querían ser refugiados políticos, por ejemplo. Ok. ¿Sabes? Gente que estaba haciendo... Sí, que tiene una situación en su país y obviamente quería salir, o sea, no quería estar ahí. Exactamente, claro, entonces... Pues todo eso conlleva un proceso, ¿no? Y mientras solucionan, si el gobierno les aprueba, si les da asilo político o no, pues pasan ese tiempo ahí. O había conocimos a una señora, por ejemplo, que lleva viviendo en Bélgica como 20 años y después tuvo un problema así de documentos, no sé si porque se divorció. La verdad no me acuerdo exactamente cuál fue el problema. La sacaron y opción ahí. Sí, la sacaron y llevaba ahí como... Ellos te dan un abogado, ¿no? Y te dicen, tú puedes estar aquí el tiempo que quieras si tú ¿Proceso, tal vez? Proceso tarda un año o lo que sea, pues tú aquí estás, ¿no? No pagas nada y lo que sea, pero bueno, estás privado de tu libertad y estás... situación tu libertad no tiene precio y sí debe ser como muy cabrón, güey. Sí, entonces te digo, estaba muy triste de toda la onda, pero nosotros ya como que al día siguiente ya había pasado, ¿no? Ya estábamos ahí. Para nosotros fue la primera vez, para mí, bueno, para nosotros 3, fue la primera vez que estábamos en contacto con gente tan variada, ¿no? Tan multicultural, aunque haya sido en esas circunstancias. Pero para mí, no sé, como ver tanta gente de África, por ejemplo, juntos, así, escucharlos, olerlos, la gente de otros países de Latinoamérica, sí, los mismos belgas, por ejemplo. Convivir con gente de otros países, ¿no? Tal vez. Sí, para mí fue así como, no, la primera vez que había visto, no sé, un extranjero, algo había sido en el centro, por ejemplo, ahí turisteando, algo así. Sí, algo muy breve, muy fugaz. Y bueno, pues esa fue mi primera experiencia con gente de muchas partes. Ya desde ese momento, aunque era una situación frustrante, ya habíamos tenido un montón de estímulos de viaje, de experiencia en otro lugar, en otro país. Wow, qué loco. ¿En qué países de Europa has estado? Estuve mucho tiempo en Italia,
en Milán. Bueno, estuve en varias partes de Italia, pero Ujú. estaba de base en Milán. Pero bueno, voy mejor por orden cronológico. Primera vez llegué a Bruselas, ¿Es Bélgica? ajá, en Bélgica. Ajá. Después de ahí nos regresaron y el siguiente intento que hicimos fue por España, porque hablaban español, Ok. cosa que debimos haber pensado Ajá. antes. Y llegamos a Madrid y estuvimos en Madrid como un mes y medio. Luego fuimos a Milán la primera vez, mes y medio. Regresamos a México y después volvimos otra vez el siguiente año a Europa. Entonces, estuviste en España, que es en Madrid, y luego Ujú. en Milán, En dijiste. Milán, sí, Entonces, en en Italia. Italia. Ok, Sí. ok. El primer viaje fueron Ajá. 3 meses y después el segundo viaje, el siguiente año estuvimos como 6 meses, casi todo el tiempo en Italia. Ujú. Aquí fue cuando, de hecho sí he estado como de base todo el tiempo en Italia, pero fue cuando ya empezamos a viajar un poquito más a explorar en Roma, fuimos a Venecia, porque tenemos a amiga que vive por ahí, Ok. eh, Génova, Torino, ya Qué como chido. ajá, para topar esa área. Ujú. Y después, poco a poco fuimos, bueno, ya como que nos fuimos separando. Ajá. Después ya fui a Alemania, después estuve en Francia también, a Inglaterra, Oh, qué chido. sí, eso es más adelante Australia, Indonesia. Creo que vi ahí en tus historias, creo que has estado también en Islandia, creo. En Islandia estuve Wow. el año pasado, Ajá. en cumpleaños eh, de mi exnovia, Ajá, fuimos ok, por su ok. cumpleaños Ajá. y eso realmente fue como uno de los pocos viajes que me he hecho así de puro, como de De turismo, ¿no? turista, Porque la de mayor, turista, vaya. sí, la mayoría de las veces cuando voy a un lugar, pues voy, pero voy A trabajando y voy más trabajar, en una onda claro, así claro. como de Oh, qué trabajando y chido. viajando. Y también vi que la última vez que viniste, que viniste a México, creo que también como que bajaste un poquito allá a Centroamérica, a Guatemala, creo que estuviste. Sí, me fui a dar una vuelta a Guatemala porque había escuchado que había un lugar que era muy bonito Ajá. y no sé, como que Guatemala, pues, es el tipo de país que nunca imaginé que querría ir, pero después, al haber escuchado de Guatemala en Ajá. Europa, desde el punto de vista de los europeos, Ujú. como que me llamó mucho la La atención. atención. Oh, qué chido. Actualmente, pues, entonces has estado en muchos países, por lo que veo, yo creo que ha sido una odisea muy, muy chida. Ujú. ¿Cuántos idiomas hablas, más o menos? Fluido, hablo inglés y español Ajá. y en italiano puedo tener una conversación básica y Ujú. entiendo muy, muy bien. También porque no lo he practicado mucho, ya tiene como 3 años o 4 que no voy para allá, entonces aunque sí en algún momento lo tenía más fluido, como que Ujú. después si no lo practicas, se va un poco, ¿no? Sí, sí, Pero sí, igual es claro. solo cuestión de escucharlo un ratito Sí, y como volver que a todo poner a regresa. práctica, ¿no? Tal vez ya no te gusta tu trabajo. Ajá, entonces bueno, italiano diría que Ajá. lo hablo, Ujú. básico, pero lo hablo, Sí, puedo sí, tener sí. una conversación y nada más. Quizá Alemán, algunas. alemán no hablas, nada. Lo que pasa es que la primera vez que llegué a Alemania yo no hablaba inglés ni siquiera, Ok. entonces para mí era una prioridad aprender Sí, el inglés porque en ese inglés. entonces yo no sabía que después iba a vivir en Alemania, Ajá. entonces yo dije, bueno, aquí que hablan alemán, mientras estoy aquí aprendo inglés y después cuando ya sé lo que me va a servir después, ¿no? Claro. Después de Alemania ahí ya como que practiqué un poquito el inglés y después me fui a estudiar inglés en Australia por 6 meses y ahí fue cuando realmente ya lo aprendí, así que ya podía tener una conversación más allá de lo cotidiano, ¿no? Así, buenos Ajá. días, ¿qué comiste? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Oh, qué chido. ¿Portugués no Portugués, hablas o no te llama la la atención verdad es que nunca me llamó aprender? la atención. Ok, ok. Cuando el portugués es muy parecido al español y al Ujú. italiano. Entonces, sí, siento que cuando hablas, por ejemplo, español e italiano, entiendes mejor portugués, aunque no lo hables, pero lo entiendes más. O si hablas portugués y español, cuando escuchas el italiano, también como que es más fácil entenderlo. Entenderlo, Y lo claro, mismo si claro. es italiano y portugués, y después cuando Oh, escuchan qué chido. español. ¿Holandés no te ha llamado en algún momento a aprenderlo? Según yo es algo complicado el holandés. Pues yo diría que ambos, holandés y alemán, son muy difíciles. Los dos son de idiomas germánicos. Ujú. Eh, yo siento que el alemán y el holandés es como el español y el italiano, por ejemplo, ¿no? Ok. Tienen muchas Cosas reglas parecidas, y tal ajá, vez. cosas que se parecen. Ajá. La fonética, por ejemplo, también la fonética del español y del italiano es muy parecida. Sin en cambio, la del francés, por ejemplo, aunque aprendas francés perfectamente, si tú llegaste ahí cuando tenías 20 o ya cuando ya eras, no sé, tal vez adulto joven, Ajá. es casi imposible que llegues a hablar francés
sin que los franceses se den cuenta de que no es de ahí, No ¿no? eres de ahí. Ujú. O sea, Porque la como fonética que... es diferente, ellos hablan más como con la garganta, no sé. Ajá. Y el italiano y el español son idiomas que se hablan completamente con la boca. Así, entonces, si un italiano aprende a hablar español muy bien, la Ujú. gente ni siquiera se daría cuenta Tal que vez es se que lo no es nota tan como fácilmente. tengo amigos, por ejemplo, que son italianos y como hablan español perfectamente, la gente piensa que son de Argentina o Sí, que Chile son o extranjeros. ajá, pero Son no se imagina que son de de misma Italia. Italia. Wow, qué chido. ¿Cómo fue? Ya me contaste todo este proceso de salir tú esa primera vez del país, de México, y lo que te costó. Y creo que hay otro problema o hay otra situación que realmente es complicada. Creo que un poquito más más difícil, si te aceptan o no te aceptan el ingreso a ese país, que pues es este proceso de adaptación, de llegar a Europa y encontrarte pues sin tu familia, sin alguien, algún amigo pues que tú conozcas. De cierta manera pues llegas y estás solo, ¿no? Eres Solo, tú solo solo, contra, solo. contra el mundo. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de adaptación? Em, en mi caso, creo que no fue muy difícil, sobre todo porque la Ujú. comunidad de circo o de malabares, Sí. sobre todo la parte que es más como de malabaristas que se dedican a hacer malabares para trabajar nada más y viajar, eh, es muy, es muy íntima, como que es muy, no es muy grande, entonces, y hay mucha gente que está viajando todo el tiempo, entonces es una red, no sé, muy pequeña y es muy fácil conectar con la gente que lo hace porque no son tantos, ¿no? Entonces como Ujú. que se conocen. O sea, es como que una comunidad como que muy chida y tal vez como que son como una familia tal vez. Sí, algo así, ¿sabes? Como gente que conoce, es como si ves a un malabarista y aunque no lo conozcas, lo saludas por el simple hecho de que es Es un malabarista, ¿no? colega, Y es un ya colega. de inmediato empiezas a intercambiar informaciones como de dónde eres, dónde has Qué estado, chido. sabes, se puede trabajar aquí o allá, Ajá, entonces, ajá. o sabes de eventos que van a haber, festivales, no sé, algún taller que vaya a haber, dependiendo de qué hagan, ¿no? Entonces ahí Qué luego como chido. que la información fluye muy, muy Qué chido rápido. como que el luego tener como ese respaldo o contar con esas personas dentro de una comunidad que sean amigables y se echen la mano uno con el otro. Yo tal vez te sigo, lo entiendo por lo del podcast. El podcast también es una comunidad muy chida, de que como dices, o sea, tal vez no nos conocemos, pero como sé que tú también haces algo parecido a mí, entonces es como que, hey, Sí, ¿qué onda? ¿Tú qué andas haciendo? ¿Tú cómo lo haces? ¿O tu contenido ajá, sobre qué es? Entonces, te sigo con eso de que, pues, luego es buena, es chido tener como que contar con una comunidad o ese respaldo ujú. de gente de que, pues, te sigue porque, pues, de cierta manera se identifica, ¿no? Contigo. Qué chido. Después de ese proceso o de cómo te costó trabajo de adaptar a lo que es la vida en Europa, estando solo, actualmente, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde vives? Porque se puede decir que ahorita estás de visita en México, pero allá en Europa, actualmente, ¿dónde estás residiendo? Bueno, mi situación actual es que ¿Estás en Alemania o...? estoy en Ajá. Alemania, pero ya no tengo casa. Ok, ok. Porque estoy viviendo en Colonia, es donde estaba de base, donde he pasado los últimos 4 años, Ujú, la mayoría de mi tiempo. Es un lugar en donde ya estaba trabajando con una compañía de, no de circo, pero de espectáculos, haciendo ujú. performance en festivales y cosas así. Ya tenía como que más estabilidad, Ok. ya tenía más contactos, ya tenía amigos, ya como que ya empecé a hacer vida ahí. Ujú. Y de hecho, yo diría que después de México, Colonia es como mi segundo hogar, ¿no? Sonar, qué chido. Ajá. O tal vez el segundo sería Milano, porque también ahí pasé mucho tiempo, pero siento que no fue tan especial como, ni Como tan, ahorita, sí, sí, como ahora Colonia. en Alemania. Además de que fue menos tiempo, ¿no? Ujú. Pero sí, diría que Colonia es el lugar donde estaba de base hasta este año, que, bueno, la razón por la que estoy aquí es porque voy a hacer estoy en el proceso de una visa de estudios para una escuela de circo en Berlín. Qué chido. Ahorita más adelante te vamos a preguntar un poco al respecto de eso, pero qué chido, güey. Entonces, actualmente estás, bueno, se puede decir que resides en Alemania o Soy estás homeless. homeless. Qué Mis chido, cosas güey. están en... Qué chido que, bueno, que actualmente, después de todo este viaje, pues actualmente ya es como que encontrado tal vez un lugar ahorita como para estar ahí. Y bueno, después de todo eso, ¿cómo es la cultura del alemán? ¿Cómo es la relación tal vez de un alemán con un mexicano? ¿Tú cómo la has vivido? Yo creo que son polos opuestos que se atraen, ¿Sí? ¿sabes? Los alemanes son como muy correctos, muy
sistemáticos, como que todo lo hacen de una manera, tienen herramientas para cada cosa. Aquí en Ujú. México, por ejemplo, si alguien tiene un problema y necesita un desarmador y no hay, agarra un cuchillo, cualquier De cosa. el ingenio mexicano siempre. Exactamente, siempre hay una solución alternativa y los Ujú. alemanes, si no tienen un desarmador, van y compran uno Ok, y ok. tienen herramientas para cada cosa y les gusta hacerlo todo de manera correcta, ¿no? ¿Cómo está Obviamente es, o establecido? sea, es como algo que para mí es la mayoría de la gente es así, pero no quiere decir que todos, ¿no? Que Obviamente también todos, hay claro. alemanes que son bien relajados, sí, Ujú. estilo latino y eso, pero diría que la mayoría es, o sí, la mayoría de la gente es de esa manera. De esa idea. Qué chido. Ujú. Te lo pregunto porque yo tuve una experiencia muy cagada. Conocí a una persona que era de Alemania y es muy chistoso cómo nosotros, el mexicano, a veces tenemos una idea o somos muy alivianados de cierta manera y pensamos que todos los demás son igual cuando es algo muy falso, es totalmente diferente. Y es que también yo no tengo la experiencia de haber salido a algún otro país y conocer gente de otros lugares. O sea, yo nunca he salido de México. Y pasó lo siguiente, vino esta persona de Alemania y pues a mí sí me hizo muy cagado hacer, ya sabes, como que este saludo como de bienvenida de, hey, hi, Hydra. No Entonces, mames, no imagínate. mames, lo hiciste. Entonces fue así como que, hey, hi, Hydra. Entonces, obviamente, para nosotros tal vez el mexicano o tal vez que no conocemos bien esa historia, Mm, pues es como que algo muy cagado, ¿no? O sea, como que tal vez sí, no le das como que gran significado. Y es como que fue el de los peores errores y que tal vez ahorita veo dijo, no mames, ¿cómo pude haber hecho eso? Y de no haber como pensado en cómo iba a impactar hacia esa persona, hacia su cultura. Y pues el cómo ven ese tipo de situaciones de, pues, de los nazis y ese tipo de experiencias negativas en la historia. Y pues me acuerdo que esa persona, pues, yo creo que de cierta manera como que entendió mi pendejez y fue como que una risa de, así como que muy de, güey, no seas tonto. pendejo, ah, No sabes de tonto, lo no que sabes estás lo que, hablando. exacto, exacto, no Mm. sabes cuánta gente sufrió. Entonces fue así como que verga, después así como me dijeron de, no, güey, aguanta, es que para ellos, los alemanes, ese tipo de temas son muy delicados, o sea, no se bromea de Es que, güey, hacer nada de eso. imagínate, no es solamente lo que pasó como tal, o sea, Ajá, obviamente fue pues, la guerra, un chingo de muertos y todo el pedo, ¿no? Que ya sabemos. ajá. Pero para nosotros, cuando aprendes en la escuela y que no estuviste ahí, como que si te hace algo que ya quedó en el pasado, algo así de Sí, claro, años, como que ya lo es dejas. como, no sé, lo relacionas como la independencia de México, es como, Sí, fue algo claro, importante, pero ya quedó, ¿no? exacto. Pero no mames, esto, la Segunda Guerra Mundial fue del 41 al 46, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces imagínate que los alemanes de nuestra edad, sus abuelos Ajá. vivieron ese pedo, güey, o sus bisabuelos, abuelos o bisabuelos, Ujú. depende, ¿no? Sí, no es como que una generación como que tan lejana, tal vez. Exactamente, o sea, para ellos sigue Es algo muy reciente. exactamente, lo siguen sintiendo, o sea, a Ujú. cierto punto siguen tienen esa conexión directa, ¿no? Que un familiar que ellos tienen, que conocen, vivió Esa ese etapa. evento. Entonces Sí. sí, es delicado, ¿no? Para mí entiendo perfectamente cuando la gente lo hace aquí porque muchas veces no tienes la información necesaria eh, para medir el impacto de lo que está pasando, Ujú. pero ya cuando estás allá y lo ves con sus ojos, Sí, sí, sí. tiene mucho Sí, sentido, tiene más ¿no? sentido, eres más sensible. Pero haz de cuenta que Ujú. pues yo en ese momento pues yo no era consciente de muchas cosas y me hizo fácil hacer eso. Y es que, por ejemplo, es como si yo hubiera llegado ahí a Alemania y tal vez si me hubieran dicho, oh, un mexicano, hay que ponerle un sombrero y un petate y algo así. Y tal vez yo me hubiera ofendido, tal vez, pero pues tal vez en ese momento pues yo no, a mí se me hizo fácil hacer ese tipo de comentarios y Sí. fue como que, fuck, no, no sé cómo se me ocurre hacer eso. Sí, o lo peor, a lo que a mí, por ejemplo, algo que pasa parecido a eso, que me Ujú. molesta mucho, es cuando estoy en otro país y digo que soy de México y lo primero que te dicen es, narcos, Narcos, mafia. Y eso, no ¿sabes cómo manches. me molesta mucho, de verdad? Porque México tiene un chingo de cosas Ujú. positivas, importantes en el mundo que la gente puede mencionar, pero ¿qué es lo primero que dicen? O lo que más está grabado en Sí, su sí, memoria es claro, que se narcos, identifiquen con eso. inseguridad, Sí, está crudo. mafia, ¿no? Corrupción. Y pues, se siente feo. Se siente Sí, feo. Para ellos claro. es fácil porque vieron una serie de Netflix de narcos y es lo que saben de México, pero ellos Sí, pues no como no entienden están aquí cómo. o no lo viven, pues no se dan cuenta de que México es más que eso, ¿no? Es otro, Exactamente. Además de que el tema eso no nos de. representa. Exacto, además de que el tema de los narcos, a mí en lo personal, pues, sí es algo que no me enorgullece de México, Claro, ¿no? claro. Entonces. No, qué chido, pues estas historias que nos estás compartiendo. Y pues yo creo que como
En pocas palabras, creo que lo que son este tipo de artes que tú estás haciendo, eh, contemporáneas, pues te ha llevado a lugares increíbles, güey. Te has conocido muchas personas, has conocido países que tal vez tú en algún momento, pues tú nunca imaginaste. Entonces, qué chido, güey, que pues hacer esto que es algo muy cabrón y que tal vez aquí en México todavía no estamos como que muy preparados o no somos muy conscientes de admirar ese tipo de arte. Pues allá sí lo estén reconociendo y que te esté yendo muy cabrón. Eso está muy chido, güey. Ahora, Gracias. quiero hablar un poco más de ti en cuanto a lo que tú haces, a tu rutina, a tu show. Güey, ¿cómo es tu preparación antes de un show? Antes de presentarte, ¿tú tienes como un ritual o algún proceso de preparación psicológica? Pues mira, mi situación en este momento es que yo no tengo un show preparado Ujú, solo. ¿Sabes? Yo ahora no he llegado al punto de poder utilizar 15 minutos de tiempo en un escenario ujú, y presentar algo, ¿sabes? Porque a lo que me está dedicando más es festivales, ok. haciendo performance, no haciendo un show, pero haciendo performance, ¿no? Y aquí básicamente lo que haces es ir a pasear con otra gente, dependiendo del tipo de performance, ¿no? Pero Ujú. es más como algo que no requiere mucha creatividad. Es que, Solamente como algo de trasfondo, así como de relleno, algo que está pasando acompañando el festival, pero no es algo que tú estás ahí para ver específicamente, pero ¿sabes? como que es como un intermedio, tal vez, algo así, o como un trabajo en equipo, no solamente enfocado solamente en una presentación tuya, sino como formar ese performance o ese show respaldado pues con otras personas que están presentando tal vez contigo. Exactamente. Ok, ok. Entonces, de hecho, esta es la razón por la que ahora voy a la escuela de circo, porque claro que me interesa llegar a ese punto en el que puedo ser capaz de poner algo Ajá. eh, que vino de mí al 100%, ¿no? Una idea que tuve, pero que obviamente requiere de mejor técnica, no sé, de saber danza o saber teatro, saber música. Entonces, para llegar a eso, pues hay que Ah, entrenar, prepararse y estudiar. más o menos sobre esto, ¿como cuánto tiempo te lleva a preparar una rutina, un show, una Pues, presentación tuya? pues es, siento que es algo que varía mucho dependiendo Ujú, del artista, dependiendo del evento, dependiendo cuál es tu motivación en ese, no sé, en ese momento. Para mí, por ejemplo, cuando voy a hacer un performance, regularmente te dan un espacio y un ujú. tiempo en el que tú presentas malabares, pero lo que sea, ¿no? Ellos solo quieren ver que estés malabareando. Y ya, entonces tú estás ahí, haces sus trucos y todo. Para mí, no es tanto que entrene para hacer un show. Ah, ok, ok. Es algo, mi entrenamiento es constante, Ujú. independientemente de los performances que tenga que hacer, porque cuando vas a hacer un performance y la gente no está ahí para ver malabares, no les va a importar si estás malabareando 5 clavas o estás malabareando 5 clavas en bacros, por ejemplo, Ok, ¿no? ok. Para ellos es igual. Pero si haces un show y ahí hay gente que de hecho sabe lo que estás haciendo, claro que tiene Importancia, ¿no? importancia si estás Ajá. malabareando 5 clavas o 5 clavas en bacros. Ok, ok. Para que lo entiendan, 5 clavas en bacros es como malabar 5 clavas y tirarlas por la espalda. Ok, Y ok. este es un truco que diferencia a un malabarista que lleva, no sé, haciendo malabares 5 años y a uno que Ajá. lleva haciéndolo 20 o No, pues es 30. que es un nivel de dificultad más cabrón. Entonces, Sí, pues sí, de ahí aplica también pues ya la experiencia y pues la habilidad que has desarrollado como que en cierto tiempo. exactamente. Y te digo, si haces algo así en un performance donde la gente no fue a ver malabares, no Sí, tiene que no caso, es tiene tiempo como el perdido. chiste, ¿Sabes? ¿sabes? Como Sí, sí, te entrenaste sigo, te para sigo. eso, no tiene Ok, sentido. ok. Ahorita de que has hablado de las performances y de los lugares donde te has presentado, ¿cuál ha sido el evento en el que te has presentado y que más te ha latido hasta el momento? Y dices, wow, no sé, por la experiencia, por el lugar en el que fue, no sé, ¿cómo lo Hubo un clasificarías? show que hice la primera vez que fui a Colonia Ajá. y fue de hecho el primer show que hice solo, porque, Ujú, o sea, sí, obviamente sí he presentado en algún momento un show solo. Eh, yo decía primero que no lo tenía porque no es algo que en lo que estoy trabajando mucho, pero fueron como oportunidades que me llegaron ujú. y lo tomé y puse una rutina junta y salió, ¿no?
Y bueno, la primera vez que llegué a Colonia, conocí a un amigo que hacía malabares también y organizaba un festival en una plaza de ahí. Y querían un show de malabares. Yo era el único malabarista que él conocía, me invitó y pues yo fui. Para mí fue como la oportunidad para presentar, para dar este paso, ¿no? Ujú. Presentar algo, un show solo, porque antes había hecho solo shows con Diego y Andrés. Trabajamos mucho tiempo y sí hicimos muchos shows, pero era siempre los tres y obviamente es completamente diferente. Andrés La es tu atención. hermano. Andrés es mi Ah, hermano. ok, ok, ok. Ajá, y el tercer integrante de Circo Rodante. Chido. Entonces sí, para mí fue muy importante como hacer ese show, aunque no fuera muy, no sé, muy profesional. Ya me hizo darme cuenta de que sí podía, ¿no? Y de que sí quería. Y me Sí, gustó la sensación de que cuando terminé el show, todos los aplausos, oh, yo qué sabía que chido. eran por algo que yo había hecho. Es que yo siento que como que fue el mood en el que se dio, ¿no? Como esa primera vez y el recibir esa respuesta, tal vez, pues fue como que inspirador, yo me imagino. Sí, sí, creo que ese es el que más Te me ha ha latido. gustado por eso. Ajá, no es Wow, que fuera qué un chido. evento muy grande, Ajá, ajá. pero las circunstancias y el momento fue muy especial. Muy especial. Qué chido, güey. Y ahora, como de manera contraria, ¿cuál ha sido la experiencia o el show en la que, pues, menos te ha gustado, tal vez? La peor. Una vez Ajá. estaba en Cancún y una amiga me contactó con una chica que tenía una agencia de espectáculos y me Ok. ofreció, porque necesitaban un malabarista. Ujú, Y yo estaba ahí de paso, así como una semana iba de camino a Europa, creo, o de regreso, no ujú. sé, pero estaba ahí de paso. Ella me pasa el contacto y dije, venga, sí, me lo aviento. Era un show, cosa súper fácil, un show Ajá. de malabares de 5 minutos. Solo malabares, ni siquiera como que tenías que poner así, no sé, una historia o nada. Ok, Solamente ok. malabares 5 minutos. Ajá. Entonces, llegamos, era en el Caribe, súper caliente y húmedo. Y yo nunca había pues, trabajado ahí. Aparte era de noche, entonces era con clavas de luz y pelotas de luz que no eran mías, eran de ellos. Ok. Bueno, ya llegamos, un hotel 5 estrellas ahí, Sí, sí, súper sí. chido. Era un show para la gente que estaba ¿Qué hospedada estás ahí en pedo? una cena especial que tuvieron. Ujú. Y cuando me toca entrar a hacer el show, no sé, para mí fue muy difícil porque el espacio que había era como que estaba entre las mesas y luego entre las mesas Ujú. y el lugar donde yo estaba haciendo el show estaba un barandal que dividía una alberca. O sea, después de donde estaba el límite de donde yo estaba haciendo el show, había una alberca Bueno, atrás acá. de mí. O sea, estaba muy reducido el espacio. Sí, y el problema es que cuando estaba haciendo la parte de malabares con pelotas, se me cayó una pelota y rodó y se cayó en la Al alberca. agua, verga. Entonces fue muy vergonzoso porque Sí, fue claro. un error obvio Ajá. y que aparte acabó como algo que es así como, no mames, ya valió, ¿no? Ya no es como que la puedo recoger algo, Sí, ya se claro. fue. Ya se Ya no fue. la puedo tener de vuelta y seguir el show y Ajá. aparte probablemente la pelota ya se descompuso. Sí, porque era de luz. Era de luz y no es mía. Fuck. Digo, la gente no sabía que que Sí, era mía, que eran del lugar, pero vaya. bueno, es como que fue una vibra así bien rara. Yo me sentí bien apenado, Fuck. quedé bien, o sea, no es como que ellos me dijeron así como quedaste mal, pero yo sentí así como que Sí, claro. Tú no me sabes que no, volverían a invitar a trabajar con no ellos, salió ¿sabes? como querías. Wow. Y bueno, hablando de todas esas experiencias, como que con hacer malabares o trabajar con material que es de luz y que es algo diferente tal vez a lo común. ¿Cómo fue tu primera experiencia haciendo una rutina con fuego? Porque yo he visto ahí en tu contenido que tienes en Instagram que también tienes rutinas con fuego, o sea, manejando clavas, o sea, con fuego o algunas otras herramientas, pero ya es un nivel de dificultad aún más grande y también pues muy riesgoso. ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Tuviste miedo? Pues la verdad nunca tuve miedo, como Ajá. que siempre lo veía así como algo que, bueno, pues si lo cachas con el fuego, pues nomás lo sueltas y ya no creo que te queme, ¿no? Y después me di cuenta de que no era tan así porque el tubo que sostiene la flama se calienta Sí, obviamente calienta y si lo también. tocas te quema, pero bueno, igual no, nunca tuve miedo. Lo que pasa es que nunca me llamó mucho la atención porque como malabarista, cuando ves a malabaristas de fuego, digo, es una cosa de malabaristas, ¿sabes? Sí, Y sí, de cosas así de... no lo entenderías. Ajá. Pero sí, como malabarista, como siempre ves a los malabaristas de fuego Ujú. como gente que no es que entrene tanto truco, sino que es algo así que hace nada más para impresionar Ok, porque tiene riesgo. riesgo. Pero Ok. no requiere mucha técnica, solamente como que te acostumbres al peso de la antorcha y Ujú. al giro con la flama y no es gran cosa, ¿no? Entonces yo por eso no lo hacía mucho, lo hacía solamente para echar pases con Andrés y Diego cuando teníamos shows juntos, pero Ujú. nunca me interesó ir más allá hasta que
empecé a trabajar en festivales de música electrónica haciendo performance. Y yo trabajaba, bueno, ellos me contrataban para hacer performance de día, porque ya sea un monociclo y clavas, entonces pues vistoso y chido. Sí, sí, sí. Pero en la noche, en los festivales, los héroes de la noche, sí, los rockstars del festival, Del festival. después de los DJs, obviamente, pues eran la gente que hacía fuego. Ok. Porque, no, este es un festival de música electrónica y está Sí, gente visualmente ahí que... debe ser muy atractivo, güey, estar en ese mood, como dices, del evento, la música en una noche y obviamente, pues uno de los mayores atractivos en este tipo de eventos, pues son lo visual. Entonces, sí, sí, Exactamente. sí. Además, muchas veces no es solamente verlo Ujú. como ser espectador, pero también sentir la vibra que se genera Sí, exacto, exacto. cuando está pasando, ¿no? Pero bueno, entonces yo como que quería ser parte de eso Ajá. y ahí fue cuando empecé a malabarear con antorchas, pero ya intentando como llevarlo al siguiente nivel, más como algo que sí está haciendo con fuego, que sí tiene un, ¿cómo se dice? Factor de peligro, Ujú. pero que aparte lo puedes llevar también a que se vea chido, Sí, te sigo, ¿no? te Que sigo. es algo que ves y que no solamente que te impresiona porque tiene fuego, sino que de hecho se ve bien cuando lo La haces. rutina tal vez que haces Exactamente, los con trucos, los las trucos combinaciones, los lo adorna movimientos que más haces con chido. tu cuerpo, no Ujú. sé, ese Wow, qué tipo de cosas. cabrón. ¿Alguna vez te has quemado o has tenido accidentes con este tipo De hecho, no. De hecho, no. De de hecho, es más rutinas? peligroso el monociclo jirafa que las antorchas. Wow, qué No he curioso. conocido ninguna persona que sepa andar en monociclo jirafa y que no haya tenido un Un accidente accidente grave, más o grave. menos. Ok, es que es complicado también como que la altura en el que estás como que perder. Yo siento que si no estás concentrado en lo que estás haciendo, pues sí, ha de representar un riesgo. Sí, también cabe mencionar que mucha gente, sobre todo aquí en Latinoamérica, los monociclos jirafa que tienen son hechos por ellos mismos o Ajá. algún amigo bicicletero, cosas así. No son monociclos ya como de fábrica. Sí, sí, están Para empezar, porque no hay hechos en mucha casa. variedad Ajá. y son más caros. Entonces, cuando tú haces tu propio monociclo sin mucha experiencia de cómo hacerlo, a lo mejor la cadena está guanga, los tensores no están bien. Y el problema no es como tener un accidente por un error tuyo, pero si te Ah, ok. caes del monociclo porque la cadena se rompió, valiste madres, porque tu instinto es tener los pies duros para Sí, que el claro. monociclo no se mueva, Sin pero como la cadena apoyo. está rota, eso Sí, no sí, sirve de no hay nada. apoyo, punto de fuerza, vaya. Exactamente, pero al mismo tiempo no reaccionas en poner tus pies abajo, entonces es muy probable que caigas de culo, así directamente. Ah, Imagínate una fuck. altura de 2 metros, Sí, donde tu culo está a 2 metros sí, del piso desde el y caer piso. con el culo Fuck, en el no piso. mames. No, sí, estar muy cabrón, Sí, güey. y eso me pasó una sola vez, así que sí dije, no mames, qué putazo. No mames. Pero 2 que 3 veces también que se me rompía, ya, como que ya después Sí, yo creo también. que ya sabes cómo reaccionar, ¿no? A ese tipo Ujú. de situaciones. Wow, qué cabrón. Am, ahora sí, cuéntanos por qué estás en México. ¿Qué andas haciendo acá? ¿A qué viniste esta corta temporada? Pues, como te contaba, voy a entrar a una escuela de circo en Berlín Chido. y estoy aquí por trámites. Necesito Yeah. conseguir una visa de estudios, así que vine y yo creo que voy a estar como un mesecito nada más en lo que dura el proceso y me regreso a Berlín. Esta vez ya no regreso a Colonia, sino Ujú. que ya me voy a Berlín y voy a estar ahí por 3 años, Qué que es chido. lo que dura ¿Cómo la... se llama el colegio o a qué se dedica el colegio? ¿De qué es? Die Tage es Ajá. el nombre de la escuela y es una escuela de arte contemporáneo en Ajá. general y está como dividido en la parte de circo contemporáneo y hay una parte que está más como dirigida a danza Ok, ok. Tú estás obviamente en en el el área área de del circo. contemporáneo. Ujú. Wow, qué chido. ¿Cómo se hace para entrar a esa escuela? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo fue? Pues es por medio de una audición. Ok. Tienen audiciones 2 veces al año, dependiendo de la escuela, pero esta tiene audiciones 2 veces al año. Ujú. Eh, Te hacen 2 días de prueba. Ok. Esto también puede variar dependiendo de la escuela en la que apliques, pero regularmente son mínimo 2 días de prueba. En algunas puede ser 3 o 4, dependiendo. Aquí tuvimos dos. Se dividió en sábado y domingo. Y sábado fue prueba física, por ejemplo, ¿no? De pura resistencia, Ok. fuerza, flexibilidad, em, fuerza con el trapecio, por ejemplo. También ejercicios que puedas hacer. Bueno, que ellos son ejercicios específicos que ellos te dicen, ¿no? Después tú los... Que hagas, claro. Ajá. ¿Tuviste una preparación para eso? Pues no, digamos que no muy...
profesional. Yo Ujú. obviamente sí, mínimo 3 meses antes de que hiciera las audiciones, ya Ajá. estaba concentrado en estar haciendo ejercicio, Ok. preparándome, entrenando mucho, también cuidando mi alimentación, o sea, ya como de verdad tratando Ujú. de estar bien En físicamente, estar las mejores preparado, condiciones, ¿no? sí, para Preparadas. que Ok, el día de ok. la audición todo saliera bien. No más, qué chido. Suena muy cabrón. Para ser candidato, para esa escuela, ¿requieren unos requisitos especiales o con que sepas hacer ese tipo de arte contemporáneo es suficiente? ¿O si te piden como que ciertos requisitos específicos? Pues es una escuela superior, así que pues te piden el documento Ujú. lo que sea el equivalente a la Ah, ok, preparatoria. ok, ajá. Después de habilidades, pues todo se juzga por medio de la audición. O Ok. sea, claro que sí esperan que tenga cierto nivel, por eso es que hacen la audición. Ujú, ujú. Aparte, pues porque hay límite de lugares, entonces pues obviamente le dan los lugares a las A los que personas que ellos tengan, consideran que ok, ok, tienen que tengan mejores mejores, ajá, más condiciones o aptitudes. aspectos en sus pruebas que hayan presentado. Sí, y no solamente es prueba física o Ajá. de técnica, también ellos te preguntan cosas, ¿no? Así como, ¿cuándo fue Ah, ok, en la audición, conocimiento. por ejemplo? Ajá, me preguntaron, ¿cuál fue el momento en el que decidiste que querías hacer circo? Oh, A mí me vinieron un montón a la cabeza, pero el que me viene más vívido ajá. es el Festival de Aurillac en Francia, que es un festival de arte callejero, pero es de verdad algo muy, muy especial y muy profundo y siento que es un festival que representa a la perfección lo que es el circo contemporáneo. Oh, qué chido, qué chingón. Y la neta, pues, felicidades, güey, por haber quedado en esa escuela. Yo creo que debe ser un privilegio, como tú dices, que solamente haya ciertos lugares y que haya sido seleccionado para ocupar esos lugares, güey. La neta, qué chingón, muchas felicidades, güey. Gracias. Pues bueno, para terminar, me gustaría decirte que pues eres un mexicano que se está rifando en Europa, no sé si seas consciente de eso, que estás poniendo pues muy en alto el nombre de este país y que pues de cierta manera no hay muchas personas que hagan lo que tú haces, creo que son muy pocas las personas que han tenido como que esa oportunidad de vivir el sueño, de tener el valor para arriesgarse a vivir experiencias así en Europa, con mucho que perder, poco que ganar, pero pues aún así lo hiciste, güey, qué chingón. A tu corta edad es aún más de admirarse, la ventaja de hacer algo así, qué chingón. Em, ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Gracias por invitarme. La pasé bien chido. Eh, Nada más, un consejo que les puedo dar, sigan sus sueños, Yeah, sean disciplinados, vive sin drogas. yeah. Eh, Nada más, sé buena persona, Yeah, qué cool. respeta al prójimo. Bueno, Mira, parece broma, pero la verdad Ajá. es que este tipo de cosas te abren muchas puertas cuando estás viajando y cuando a veces estás en situaciones en las que necesitas apoyo. Ujú. Si sigues estos pasos, siempre las puertas se te abren así, como No, simplemente por ser qué buena chido. persona. Qué chido consejo, neta. Para los que piensen o estén fuera de México, pues creo que son consejos muy chidos. Muchísimas gracias. Y por último, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar en Instagram? Instagram y Facebook, soy Miguel Rodante. Ujú. Ok. Si quieren ver fotos de malabarista sexy mexicano, Ya. pueden, No busquen pueden mi verlo. perfil. No, qué Sí, chido. nada más. Miguel, Facebook, así, Instagram, Miguel Rodante. Miguel Rodante. Chido. Pues esperamos que te vaya muy cool en estos próximos años que estés estudiando, dedicándote pues al arte que más te gusta. Qué chingón, sigue así. Sigan sus sueños, como dice Miguel Rodante. No se detengan, que nadie les diga que no pueden hacerlo, que pues la única persona que se pone límites son ustedes mismos. Entonces, sigan haciéndolo. No se agüiten si la primera no sale. A veces te pueden regresar a tu país. Pero pues el chiste es seguir intentando, no rendirse. Muchísimas gracias. Dejen comentarios cool. Recuerden que estamos en YouTube, también Spotify, nos pueden seguir. Y pues pueden encontrar también clips sobre este podcast y muchos más en Instagram. Espero hayan disfrutado igual que yo. Muchísimas gracias por haber estado de nuevo, Miguel Gracias Rodante. a usted. Nos despedimos, matamos el podcast y... Bye.
Larga vida al podcast. Me siento agradecido y bendecido si vamos de noche, noche, paseándome a las babies y a las mamis dentro de este Porsche. Me siento agradecido y bendecido y quiero que se note. Ya nos sentimos niños cool, paseándonos la vida al full, yeah, yeah, yeah. El mundo entero me quiero comer, apenas caminamos y ya pensando en correr. Fue culpa de un destino que ni supe cuando vino, me hizo dejar un camino el cual ya no pienso volver. No hablo de un tercero, me gusta el primero, no me siento bien mucho ni menos, tampoco rapero, voy buscando todo lo que quiero, gasto lo que